¿Sabe lo que dice Juan? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no hay hombre o mujer que no peque. ¿Cuánto hace que conoce usted al Señor? Dígame, 10 años, 5 años, 1 año. ¿Hay gente creyente de más de 20 años? Levante la mano. Yo tengo 28 años de creer. Santo. ¿Creyentes de 10 años? ¿Creyentes de los últimos tiempos? Gloria a Dios. El tema es, ¿nunca más volviste a pecar después de creer en el Señor? ¿Nunca más mentiste? ¿Nunca más engañaste? ¿Nunca más te comportaste en forma desleal a la palabra del Señor? ¡Claro que sí! Por eso necesitamos arrepentirnos. Arrepentir viene de una palabra hebrea que se llama teshuvah, que significa darse vuelta, cambiar el camino. Ahora, arrepentirse tiene que ver con nuestros pecados, pero también con nuestra relación con Dios. Cuando el Señor les dice, conviértanse a mí, les está diciendo, vuelvan a mi camino. Y muchos de nosotros estamos en la iglesia sin relación con el pecado, pero estamos lejos de Dios. Simplemente ya caminamos nuestros caminos, pero no sentimos la presencia de Dios, no sentimos que Dios nos hable, no sentimos que Dios esté presente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos de caminar el camino que Dios tenía. Y Dios deja de hablar. Como esos 400 años de silencio que hubo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios guarda silencio. Él espera que nosotros nos volvamos a Él. Por eso el primer mensaje profético que se escuchó después de esos 400 años fue la voz de Juan el Bautista diciendo, arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento. Después de él se escuchó el primer mensaje de Jesucristo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Pero siempre la palabra es de arrepentirse, y le predicaban al pueblo de Dios, al pueblo que se consideraba el pueblo elegido. ¿Cuántos de nosotros somos pueblo elegido de Dios? Usted también. Por eso Dios nos manda a nosotros a arrepentirnos, porque no estamos a la altura de las demandas del Señor. Y Dios no pide cosas difíciles, nos pide solamente 2 cosas. Fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y nos pide santidad, porque sin santidad nadie le verá. Y estas son las 2 sustancias que hoy le faltan a la iglesia: fe y santidad. Pero hoy, si nos arrepentimos, podemos recuperar estos 2 condimentos tan necesarios en la vida del creyente: fe y santidad. Queridos hermanos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente conmigo. Diga usted, conmigo. No quiere que yo perezca, sino que me arrepienta. Te invito a que cierres los ojos ahí donde estás. No te distraigas, seas grande o pequeño. Yo voy a tomar